Cuentan los libros de historia que Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Pero por allá, en el pueblo de Capaya, hay quienes comentan que en ese mismo año, doña Concepción Palacios, la madre de nuestro libertador, anduvo por aquellas tierras justo cuando estaba a punto de dar a luz a su hijo Simón. Y esa no es la historia que cuentan los libros. Esa es la historia que cuenta mi pueblo. Cuenta la historia que en las laderas de un cerro andino existía un pueblo llamado Capacho Libertad, que fue destruido por el terremoto de Cúcuta en 1875. Y por esto, su santo patrono fue trasladado en procesión al sitio de Blanquizal, donde se fundaría un nuevo pueblo. Pero por allá, en el estado Táchira, hay quienes comentan que San Pedro no llegó en procesión al nuevo Capacho. Y esta no es la historia que cuentan los libros. Esta es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que alguna vez existió una leyenda sobre una reina hechicera que huyó hacia los bosques en los tiempos de la conquista. Pero por allá, en las viejas tierras del Táchira, la gente de Lobatera habla de otros mitos, escritos en piedra, arcilla y laderas, que cuentan un pasado marcado por el viento. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que leemos en la escuela que antes de la llegada de los españoles no existían ciudades en nuestro país. Pero por allá en Pedraza hay quienes aseguran que en los llanos de Barinas hay lomas, cerros y petroglifos que atestiguan que en esa zona existió una civilización aborigen que construyó ciudades enteras de barro, muchos siglos antes de que el conquistador europeo pusiera su pie en nuestra América. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que en 1843 familias de la Selva Negra alemana se aventuraron a salir de su tierra y cruzaron el océano para fundar un pueblo en las tierras de Don Martín Tovar, en Venezuela. Dicen que allí vivieron durante largo tiempo, prácticamente aislados de su país de origen. Pero por allá, en las montañas de Aragua, hay quienes comentan que estos colonieros todavía usan el mismo idioma que los abuelos de sus abuelos hablaban en Alemania hace casi 200 años. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que durante la Edad Media existió un arlequín bromista que divertía a las cortes reales con sus juegos y canciones y que fue conocido como Ioculato. Pero por allá en la colonia Tovar, cuentan que el Yocni, su pariente lejano, despierta cada año y con él reviven los recuerdos del origen remoto de este pueblo. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros de historia que la vida del cacique Guaycaipuro terminó en manos de Francisco Infante una noche de 1568. Pero por allá, en los Altos Mirandinos, hay quienes aseguran que Guaycaipuro y su legado de valor y rebeldía aún viven en cada uno de los habitantes del territorio que antes fuera su hogar. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que en la depresión de Cariaco y Casanay, zona altamente sísmica, existe un cuerpo de agua dulce de 800 hectáreas de superficie. Es conocido como la Laguna del Placer
Pero por allá, en las cercanías del pueblo de Campona, hay quienes cuentan que esta laguna es la morada de un encantamiento que tiene la forma de una gigantesca serpiente y cada cierto tiempo estremece la tierra con sus bramidos. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que cuando los españoles llegaron a las costas del estado Sucre, construyeron fortalezas con cañones imponentes para defenderse del asedio de piratas, buscadores de cristales de sal, tan valiosas como el oro, las joyas o las perlas. Pero por allá, en la árida península de Araya, se cuenta que el agua dulce es el tesoro más valioso. Y en las playas de Manicuares, los pescadores recuerdan a un poeta cuyos versos se transformaron en lluvia. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que en los límites norte de los valles del Tuy abundan grandes formaciones de roca caliza, que son utilizadas como materia prima para la fabricación de cemento. Pero por allá en los pueblos del Tuy, la gente comenta que esas cuevas de piedra son la morada de un poderoso encanto que protege la naturaleza de toda la región. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. Cuentan los libros que en 1605, don Miguel de Cervantes Saavedra escribió las aventuras de Alonso Quijano, un anciano caballero que peleaba contra molinos de viento. Pero por allá en los valles de Caracas, cuentan que don Alonso Andrea de Ledesma, ya entrado en años, montó por última vez su caballo con su escudo, su yelmo y su lanza, y como un solitario Quijote, salió a enfrentar al pirata Anías Preston y a sus compinches. 10 años antes de que Cervantes publicara las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo.